cada uno de los componentes. Gracias, Susexy, por recordarnos. Parece que no habíamos empezado la grabación. Ahí está. Entonces, cada uno de los componentes en los materiales compuestos tiene su propia características, sus propias propiedades, valga la redundancia, y entonces el material compuesto va a tener nuevas propiedades. No es solamente la combinación de ellas, o sea, si las sumáramos, sino aún más, porque al estar en conjunto va a generar mejores propiedades. Vamos a entenderlos. Entonces, vámonos al resto de las diapositivas. Vamos a ver cosas como lo que están viendo ustedes aquí en pantalla. Estas figurillas, vamos a estudiarlas un poquito. Les aclaro desde el principio aquí, ¿no? Aunque el contenido pues es hablar de los dos tipos de materiales, en una semana de trabajo sería muy difícil poder estudiar todo sobre ellos, o sea, en específico para cada uno que son tan diferentes, pero además el hacer los cálculos de tensión, de esfuerzo, es un poquito más complicado. Son muy similares las fórmulas a lo que ya se estudió para metales. Hay una pequeña adaptación en el caso de compuestos, porque hay que incluir, pues, los materiales de acuerdo a la matriz. Ahorita vamos a ver de qué estamos hablando con la matriz. Entonces, sí, ya entienden ustedes la base esencial para todos los materiales, las estudiamos y las aprovechamos con los materiales metálicos. Entonces, ahorita vamos a tratar de comprender qué son estos materiales compuestos y qué son los nanomateriales. Pero básicamente, sí vamos a entender qué son en general y vamos a ver ejemplos, ejemplos particulares con usos, los usos que se les dan, tanto la parte industrial como, bueno, la parte de ya en el consumidor, si hablamos de algún producto en específico. ¿Sale? Bueno, entonces vamos viendo y vamos a empezar con los materiales compuestos. Así como pueden ver ustedes en esa diapositiva que está aquí enfrente de ustedes, en esa diapositiva podrían observar el fuselaje, o sea, cómo están los componentes, la parte que se alcanza a ver externa de un avión, o sea, cómo está lo que cubre al avión, digamos. Bueno, pero resulta que esto está formado por una gran variedad de materiales compuestos. Si ven ustedes, vienen 3 partes muy marcadas, una en amarillo, en rojo, en azul. Bueno, esa nos está marcando dónde precisamente hay materiales compuestos, ¿sí? Si ustedes recuerdan de las clases anteriores, nosotros hacíamos referencia a aplicaciones directas y muy al principio, en la primera unidad, habíamos hablado de qué tipos de materiales deberían de existir en el ala de un avión. Y si ustedes recuerdan aquella tarea, uy, se enfocaron mucho que aluminio, que estuviera reforzado, que supraaluminio, todavía ni sabían ni qué era, pero ya le habían adelantado. Y luego sí hubo quienes también investigaron un poquito más y sí decía ahí, no, pues que también fibra de carbono y con algo más. Bueno, ya hacíamos referencia que iba a haber los usos o que existían los usos de los materiales compuestos, ¿sí? Vamos a ver entonces, dentro de los ejemplos, el por qué encontramos ahí y es muy utilizado en la industria aeroespacial. Entonces van a terminar de comprender aquella primera tarea que hicieron, ¿no? Con respecto a las alas de un avión. Por definición, veamos la definición inicial, un material compuesto o composito o en inglés composite, es un sistema material integrado por una combinación de dos o más micro o macroestructuras que difieren en forma y composición química y que son esencialmente insolubles entre sí. A ver, a ver, ¿qué dijimos? Bueno, básicamente dijimos que tenemos dos o más componentes. Cada componente será un tipo de material, ¿vale? Y luego, ¿qué más tenemos ahí?
vamos a tener entonces que son componentes y que se pueden distinguir. Fíjense lo que dice ahí, esencialmente insolubles. O sea que realmente tenemos una mezcla, voy a decir así entre comillas, una mezcla de materiales, no de compuestos. Nos formarán un material compuesto, pero no se confundan con un compuesto que se forma con elementos, donde se unen 2 o 3 elementos. ¿Por qué? Porque un material cerámico está formado por varios elementos y a veces por una mezcla de compuestos, pero forman al material cerámico, ¿sí? Ahora, materiales compuestos, lo que es la clasificación de materiales compuestos, está formado por distintos tipos de materiales y nótese de nueva cuenta, lo estoy repitiendo, insolubles entre sí. O sea que se nota que sí es una mezcla, pero es totalmente heterogénea, se distinguen. Le puedo llamar también fases, las fases indicadas por la diferencia de los materiales, ¿sí? Entonces, se definen como la combinación de 2 o más materiales a partir de una unión química o no química. O sea, pudieran unirse en la superficie donde está un material, suponiendo que mi mano, cada una de mis manos es un material, bueno, suponiendo que en superficie los puedo unir, bueno, ahí pudieran unirse químicamente, o sea, a través de enlaces que pudieran proporcionar esa unión, ¿sí? O no químicamente, o sea, de alguna forma física que forzaran a la superficie. Por ejemplo, si hay algún material que sea algo poroso y logramos hacer que en superficie pues entren los otros este, poros o la otra parte del material que estamos poniendo encima. Estos materiales que forman el compuesto o los materiales compuestos poseen propiedades mejores que las que presentan los materiales componentes por sí solos. Ese es el gran objetivo que tiene el que existan los materiales compuestos, el que podemos tener mejores propiedades. Hagan de cuenta que es como el mismo sentido que teníamos con los materiales metálicos al realizar o al hacer aleaciones. Nada más que allá es metal, metal, pues es donde se van uniendo y a eso les llamamos aleaciones metálicas. En el caso de los materiales compuestos, por eso no les llamamos aleaciones, son materiales compuestos. Ya sabemos que serán 2 o más materiales distintos. Bueno, continuamos. Esto existe por alguna necesidad de mejorar las propiedades de los cerámicos, los polímeros, los metales, y existen pues ejemplos generales, digamos, donde pudiéramos hacer referencia en este momento, en la industria del transporte, porque nos da materiales más ligeros, que sean rígidos, resistentes al impacto y que resistan bien la corrosión. Ese es un problema bien fuerte que tienen los materiales metálicos. La gran mayoría de ellos son, no resisten la corrosión, entonces hay que ponerles una aleación encima, hay que ponerles una pintura, hay que ponerles algo más. Entonces, se puede poner ese algo más desde el principio, antes de utilizar el, lo que fuera que era el propósito de usar esos materiales, o sea, antes de que sea un producto final, se puede hacer materiales compuestos y ya te evitas este problema de corrosión o el desgaste. Entonces, propiedades que normalmente no tendrías juntas. Y si mezclas dos materiales formando materiales compuestos, sí lo puedes lograr. La gran mayoría de estos materiales son creados artificialmente, ¿sí? Sí hay unos materiales que ya existen en la naturaleza, ya se los decía, está la madera y ustedes pueden verlo muy claro. La madera, nosotros podemos generar madera formada de materiales compuestos, aclaro, pero la madera de forma natural, si ustedes logran ver, se nota como estas líneas, ¿verdad? Esas líneas nos hablan de la separación de un tipo de material y otro material dentro de la propia madera. Entonces, ya existe naturalmente. Y fíjense que hacemos tipos de maderas artificiales precisamente con ese conocimiento.
estudiando cómo se une cada capa, se ha podido generar, pues, y con propiedades similares o hasta mejores. Y, los huesos también tienen esa situación donde se alcanza a distinguir, pues, distintas partes de las cuales está conformado el hueso, ¿sí? Aparecen en la naturaleza, pero como ya dijimos, realmente vamos a estar buscando que encontrar la forma de diseñar mejores materiales. Y eso es lo que pueden ver en esta diapositiva, una fibra reforzada con polímero, la fibra metálica con una matriz polimérica. Entonces seguimos hablando de eso, de una matriz. Bueno, los componentes del material compuesto no se disuelven ni se fusionan completamente entre ellos. Se va a notar la diferencia físicamente, ¿sí? Los materiales deben poder identificarse por medios físicos, ya que son heterogéneos. Recuerden ustedes, una mezcla heterogénea, ¿qué significa? Que se distinguen sus componentes. El hecho de que los materiales compuestos sean heterogéneos muchas veces hace que también sean anisotrópicos, o sea, que sus propiedades dependen de la orientación del material de refuerzo. La orientación. Ahorita vamos a ver una diapositiva donde podemos ver eso, la diferencia entre la orientación de los distintos materiales que conforman al material compuesto. Por lo que hace es que sus propiedades no serán las mismas en todo su volumen. Vamos a aprender un poquito más de ello. Ejemplos de industrias donde vemos mucho a los materiales compuestos es, como ya les mencionaba hace un momento, en la industria aeroespacial, en la industria automotriz, en la industria de la construcción, la industria del deporte, y ahí se van a quedar ustedes como que, ¿qué pasó? ¿Cómo que la industria del deporte? Sí, claro, el desarrollo de telas que absorban bien el sudor, en el desarrollo de telas para los tenis, por ejemplo, en el equipo, por ejemplo, si ustedes ven la fotografía que está abajo a la derecha, o sea, la esquina inferior derecha, ustedes pueden ver ahí una bicicleta para carreras, ¿verdad? Entonces, tienen un diseño muy, muy distinto que las recreacionales, porque tienen que resistir fricción a altas velocidades, tienen que ser muy ligeras, entonces se requiere utilizar materiales compuestos realmente y no simplemente materiales metálicos que de principio son más pesados. Bueno, vamos viendo entonces características que tienen los materiales compuestos. Ya lo habíamos hablado, dos o más componentes los forman, presentan varias fases químicamente, completamente insolubles entre sí y separadas por una interfase, o sea, se nota ahí dónde está la separación. Sus propiedades mecánicas son superiores a la suma de las propiedades de sus componentes. Ahorita les platicaba eso. O sea, por ejemplo, si yo tengo un material cerámico y uno metálico, cada uno con sus propiedades, y los junto, puedo decir, tiene 5 propiedades muy buenas, este también 5, los junto, ya tengo 10. No, no es equivalente a la suma de ellos, sino es más. O sea, al estar combinados se apoya realmente al estar uno sobre otro, voy a decirlo así, o uno dentro del otro se van a apoyar y nos va a dar mejores propiedades que si sumáramos, ¿ok? Y una de las cosas que ya mencionábamos ahorita, por lo cuales son muy buenos, es porque nos dan una resistencia a la corrosión, nos generan alta resistencia, o sea, en las propiedades mecánicas en relación con su peso, y pues nos da muy buena relación en la baja densidad, pues si tenemos menor masa en mayor volumen, esto funciona mucho mejor, ¿sí? La resistencia a la corrosión pues está determinada por el tipo de matriz que se utiliza. Vamos a ver entonces a qué está haciendo con la referencia de las matrices. Así vamos a caracterizar a los materiales compuestos y realmente tienen referencia, si ustedes observan como tenemos aquí, tiene referencia a la matriz a hablar de, digamos que es sobre la cual se ponen los otros materiales, o sea,
Yo puedo tener una matriz metálica y se va a llamar MMC. Puedo tener una matriz cerámica y va a llamarse CMC. Y puedo tener o hablar de una matriz polimérica y esta va a ser su nombre o su abreviatura como PMC. Si se adivinaron bien, la M viene de material metálico, la C de material cerámico y la P de material polimérico, polímero. Quiere decir entonces que la primera letra me da la parte de la matriz, cómo está formada, y de ahí, ¿qué más se puede mezclar y en qué forma se mezclan? O sea, si yo tengo una matriz metálica, voy a tener también otro metal y un cerámico. Si tengo una matriz cerámica, voy a tener cerámico, metal y otro cerámico. Si tengo una matriz polimérica, voy a tener polímero, metal y cerámico. Es lo que puedo tener. No es que siempre sean las tres, o sea, en realidad, si tengo matriz metálica, puedo tener metal y cerámico. Si tengo matriz cerámica, puedo tener nada más dos en lugar de que sean tres, por ejemplo, lo que están viendo en la matriz polimérica, pues, que tengo polímero, metal, cerámico. Puedo tener polímero y metal y ya es en base a una matriz polimérica, ¿sí? Esto me da, como ya lo decíamos anteriormente, decíamos que mejoramos las propiedades. En el caso de los que tienen matriz metálica, pues tienen una alta resistencia y bajo peso, o sea, le bajamos el peso con el agregable cerámico. Los de matriz cerámica tienen mejores propiedades que los cerámicos. Acuérdense que hay un detalle con los cerámicos, son muy buenos, muy rígidos, pero son frágiles, entonces podemos mejorar esa fragilidad agregando la parte metálica. Y los de matriz polimérica tienen buenas propiedades mecánicas, resistentes a la corrosión, agentes químicos. Realmente mejora muchísimo la relación de todas las propiedades de ellos, ¿sí? Continuamos. Esto lo van a ver aquí mismo también en esta diapositiva. Los materiales compuestos, entonces, los podemos clasificar de acuerdo a su matriz, como lo decíamos ya en la diapositiva anterior. También podemos llamarlos como multifase, con propiedades de acuerdo a cada una de sus fases. Aquí entiéndase por fases en los materiales compuestos a cada uno de los materiales que lo conforman, que no es lo mismo cuando hablamos de fases en materiales metálicos, porque allá hablamos de fases con respecto a la combinación que tenemos de los cristales, ¿verdad? Del tipo de cristalización. Aquí las multifases nos está hablando de las o el tipo de materiales que conforman cada uno. La matriz es la fase continua, o sea, aquella donde, o digamos que es como que la que tenemos más, y es en la que vamos a hacer el agregado de las otras fases. Su propósito es transferir esfuerzo a otras fases y proteger las fases del ambiente, que es lo que hacemos precisamente con la fase polimérica. La fase polimérica protege del medio ambiente. Y la clasificación, como ya lo veíamos hace un momento, MMC, que es la metálica, CMC para la matriz cerámica y PMC para la matriz polimérica. ¿Sale? Y tenemos otra situación que pudiera hablarse también de fase dispersa, o sea, cuando están muy, muy mezcladas, digamos, entre sí. Cuando tenemos esa situación donde están muy, muy mezcladas entre sí, por ejemplo, si lo observan en la figura 2, la que está acá abajo, que se observara muy, muy mezclado entre sí, aquí tenemos un aumento de las propiedades de la matriz. Si observan, aquí tengo para la metálica, aumenta su resistencia a la tensión, a los esfuerzos, a la fluencia.
Aumentan sus propiedades cinéticas, aumenta su energía, etcétera. Y se clasifican de acuerdo a estas fases dispersas como partículas, como fibras o como estructuras, según cómo se van a ir mezclando entre las fases en el material compuesto. Vamos a entenderlo con las siguientes diapositivas. ¿Estamos? Aquí es donde les decía que tenía una representación de la forma estructural, cómo se mezcla entonces uno u otros materiales sobre la matriz. Entonces decíamos, la matriz, pues si lo ven, es la fase donde se van a colocar, digamos, los otros. Y tengo una fase dispersa que puede ser igual de la misma forma como lo habíamos nombrado, pues MMC, CMC o PMC, o sea que tiene que ver con si la matriz es metálica, cerámica o polimérica y lo que hay dentro de la fase dispersa, el otro de los materiales, el otro o el otro. Si observan ustedes, puedo tener clasificación de acuerdo a su concentración. O sea, miren, la cantidad que tengo en la fase que está en el interior. Aquí se ve la diferencia. Puede ser el mismo material. Supongamos que lo que está en el interior es un material X. Es el mismo material acá, pero puedo tener una mayor concentración. Y eso, por supuesto, me da diferentes propiedades. Las propiedades que tenga en este primer material y en este segundo material son distintas por esa cantidad de concentración diferente. Puedo tener diferencia, puede ser el mismo material que está hacia el interior de la matriz y el tamaño puede ser distinto. Observen bien cómo se ve aquí. Aquí se observa claramente un tamaño y la diferencia acá abajo. Puede ser la forma distinta de cómo se acomodó la estructura al interior. Vean aquí, podemos tener, por ejemplo, representación cilíndrica y acá tenemos, pues ya más que nada como rectangular, ¿verdad? Y si puedo hablar también de la distribución. Observen aquí cómo en el primero que está acá arriba, podemos ver que están sobre el mismo plano. Si dibujáramos una horizontal, se ve que están sobre el mismo plano. Y en la figura de abajo, aquí en el inciso D, podemos ver cómo se encuentran en dos distintos planos. ¿Sí? Aquí vemos cómo están unos más arriba que otros. ¿Estamos? Y podemos hablar también de la orientación, o sea, no siempre van a estar, digamos, horizontales o sobre el eje de las X, ¿sí? Pueden también estar verticales, marcados básicamente sobre el eje de las Y o con esa orientación, ¿no? Entonces, sí, dependerá de cómo se acomoden, pues del tipo de matriz y los materiales que estemos mezclando, apoyando ahí. Y esto es lo que generará las propiedades a final de cuentas, las propiedades finales que tengan estos materiales. En función de la forma que posea el refuerzo, es como ahorita que decíamos en la clasificación, cómo clasificamos si son partículas, fibras o estructurales. Los materiales compuestos, reforzados por partículas, en la mayoría de ellos, la fase dispersa es más dura y resistente que la matriz. Y las partículas de refuerzo tienden a restringir el movimiento de la matriz en las propiedades de cada partícula. Estas son características que presentan pues cada uno de ellos. En la parte de hablar que son compuestos reforzados por fibras, hablamos que estos materiales son más importantes desde el punto de vista tecnológico. Las fibras son hilos, ¿sí? Es entenderlos de esa forma. Entonces, realmente lo que se busca conseguir es una mayor resistencia a la fatiga y rigidez, a bajas y altas temperaturas y simultáneamente a una baja densidad.
Y en el caso de los compuestos estructurales o materiales compuestos estructurales, están formados por materiales compuestos como por materiales homogéneos y sus propiedades no solo dependen de los materiales constituyentes, sino de la geometría del diseño de los elementos estructurales. Para entender realmente lo que dice aquí, vamos a ver los ejemplos. Entonces, los materiales reforzados por partículas, aquí tenemos un ejemplo que es el hormigón. Entonces, el material compuesto sería el hormigón. La matriz sería el cemento, o sea, la parte y que es cerámico, ¿verdad? Y tendríamos las partículas como grava y arena, que son también materiales cerámicos. Dentro de ello, si pueden ustedes ver que hay otra parte, aquí en esta figura de la izquierda podemos observar que está también un componente metálico. Entonces aquí la mezcla al final de esto, pues sí termina, ¿no? Es el TMC. Y tenemos el refuerzo por la grava y la arena, que son partículas. Lo que hacen entonces es que me dé una mejor resistencia también al fuego, a la dureza, y además tiene una ventaja que se puede preparar en el lugar, con la forma que uno desee, no necesitas un molde en específico, o sea, tú puedes generar los moldes ahí mismo, en el lugar donde vayas a emplear el material, ¿sí? Para que se entienda cómo es que es reforzado por partículas. En este caso, las partículas eran la grava y la arena. No es que el cemento, si lo utilizáramos solo, no va a pegar, ¿no? Claro que sí, pero sus propiedades no nos queda bien la dureza, queda desmoronado. Y lo que necesitamos para que no se desmorone, que no quede como un pastel, ¿verdad? Es agregarle partículas. Y eso es lo que hacen las partículas. Mantienen, le quitan esa debilidad que tenía la matriz, ¿sí? Materiales como fibras, que son reforzados con fibras, por ejemplo, la fibra de vidrio y la fibra de carbono, ¿sí? La fibra de vidrio es un material compuesto que está formado por fibras embebidas, o sea, estas es un cerámico y en una matriz polimérica. La matriz polimérica y tiene un cerámico al interior. Si solamente manejáramos la fibra de vidrio o igual la fibra de carbono solas, no, hombre, pues estas son muy quebradizas. Son hilos, también son hilos tan finitos que son muy, muy frágiles. Entonces, lo que tratamos de evitar es eso o disminuir esa fragilidad. Y por eso ponemos la matriz polimérica, el ejemplo que ya habíamos observado esta figura antes, la fibra de carbono, que están viendo ustedes aquí, que es al interior, ahí ven ustedes muy bien, y la matriz polimérica acá, al exterior. La fibra de carbono es un compuesto o material composito formado por fibras embedidas en una matriz de resina epoxi, que es un polímero termoestable. Esto ya lo vimos, ya lo platicamos la vez anterior, que tiene que ver con ¿qué? Termoplásticos y termoestables. Ya los estudiamos. La diferencia entre los termoplásticos y termoestables es que uno de ellos puede volver a su forma original y sus características, lo puedes volver, lo puedes reciclar, etcétera. Entonces, es la resina epoxi es polímero termoestable. Y por último, los materiales, aquí el ejemplo está marcado como laminares, pero tiene que ver pues con los estructurales. Que las láminas, en este caso lo llamamos laminares porque está formado por láminas, se apilan y se pegan entre sí alternando la dirección principal. ¿Cómo fue que se van uniendo? Pues si tuviera esto, si mi mano fuera una lámina y esta otra mano es otra lámina, ahí está muy claramente, ¿sí? Alternamos la dirección.
para que se vayan uniendo de esa forma y con esto se aumenta la resistencia. Básicamente esta alternancia aumenta la resistencia en todas las direcciones. Por eso se emplea un polímero que permite endurecer por calentamiento y presión y permite unir entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos la mezcla de eh, polímero y cerámica. Esto es un ejemplo de vidrios de seguridad, a diferencia de vidrios de puro material cerámico, que son más frágiles, que sí, con un esfuerzo lo puedes romper, se rompen los enlaces al interior y este material, los vidrios de seguridad, por más fuerte que se requiere un esfuerzo mucho mayor, muy, 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 muy grande para poder romper, ¿sí? Estos, em, no estoy hablando de los vidrios blindados, sino nada más de seguridad, que sí son mucho más gruesos, que con un golpe no los vas a romper, ¿sí? Estos se utilizan en ya las protecciones comerciales, o sea, si tú golpeas no se va a romper en los comercios, pues. Y son más gruesos, por supuesto. Ahora, bueno, esa fue la parte, ¿no? Ver utilidad un poco de los materiales cerámicos también, perdón, no cerámicos, compuestos. Me gustaría también que, eh, pues ojalá que les toque leer un poco también de este material del Kevlar, lo mencionamos ya en una ocasión anterior en clase. Este es el material muy interesante, de una densidad baja, es un material compuesto y es el material que utilizan, hablando de blindajes, para, en una de sus utilidades, tendrá más, pero una de las utilizaciones es en los chalecos antibalas. No sé si ustedes recuerdan históricamente cómo inició la protección en los guerreros, digamos. Históricamente nos decía, primero usaron armaduras, pero eran armaduras de hierro muy pesadas. Imagínense cómo terminaban cansados solamente por cargar las armaduras. Y eso era protección para espadas, ¿no? Y después fue avanzando esto tecnológicamente y el diseño de materiales nos llevó a encontrar materiales como este, como el Kevlar, ¿sí? Que tiene fibras que incluso se pueden estirar en lo que llega el impacto de una bala, se estiran un poco y no deja que pase, pues, la bala. Y entonces no es un material muy grueso ni muy pesado. Esto permite que se pueda usar mucho más fácil. Antes, igual en los primeros chalecos antibalas que existían, era una placa metálica la que metían adentro del chaleco, digamos, ¿no? Este es el chaleco. Ahora no, ahora todo el material que conforma al chaleco, pues está compuesto por este material, ¿sí? Aquí en México, de hecho, tenemos plantas, fábricas que se dedican a eso, ¿eh? Ok, vamos a ver a los nanomateriales. Los nanomateriales son otro tipo de materiales, materiales a muy pequeño tamaño. Si ustedes ven la escala de los nanomateriales, si estoy hablando de nano, estoy hablando de el orden de nanómetros, lo que es lo mismo que 0.000, llevo 3, 6, 7, 8, 9, esto sería un nanómetro, en el orden de 1 por 10 a la -9. En ese orden. Y si observamos para hacer una comparación, acá arriba tengo una gráfica donde puedo observar, por ejemplo, una pelota de tenis, ¿sí? Dice 10 a la 8 nanómetros, quiere decir que la pelota de tenis anda en el orden de 0.1 metros, o sea, se acerca pudiera medir 0.08, 0.09, o sea, esto puede estar redondeado, ¿sale? Metros quiere decir que, pues, anda en eso, ¿no? Un tamaño de alrededor de los 10 centímetros. Ahora, si nos vamos recorriendo, un puntito,
ya andas en 0.01. Una célula de cáncer y una bacteria, hablamos del orden 0.001 o 0.0001 metros, ¿sí? Si hablamos de un virus, un poquito todavía más pequeño que las bacterias, 0.0001 metros. Si hablamos de anticuerpos, y así continuamos, la glucosa es relativamente muy pequeñito el tamaño y una molécula del agua entra dentro de los nanómetros. Lo que estudiamos dentro de estos materiales son en el orden desde 1 hasta 100, un máximo de 100 nanómetros, o sea, con la escala hasta aquí, ¿sí? Son materiales que su estructura, como están conformados, es así de pequeñita. O sea, mire, aquí tenemos ejemplos en esta misma gráfica, un liposoma, que sería el natural, un dendrímero, que ese lo formamos, una nanopartícula de oro, un quantum dot o punto quantum, un fullereno, quiere decir esto, este material, eso es de ese tamaño, ya la forma. Este punto, el quantum dot, tiene ya muchas partículas al interior, si lo observan ahí, ¿sí? De lo que esté conformado, y es tan pequeñito que está en el orden del tamaño de los nanómetros. Nanopartículas de oro, en una cubierta, ¿se fijan? Ahorita vamos a ver cómo es que están los centímetros. Y acá tenemos estos son los nanotubos de carbono, donde se forma todo un plano y se logra doblar y formar, digamos, como la parte cilíndrica de esos nanotubos. O sea, todo este tubito son de un tamaño pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y el tener muchos de esos tubos me forma nuevas láminas. Tienen sus características que son muy buenas. Estos son materiales relativamente nuevos. Se han estudiado los nanomateriales. Digamos que en los últimos 30 años se han desarrollado mucho más todavía en los últimos 20 años. Ha sido como que el boom, el desarrollo de los nanomateriales. Y los encuentran ustedes, hablando de materiales compuestos y nanomateriales, en sus dispositivos como sus celulares. No existirían pues este tipo de pantallas si no existieran los nanomateriales, y hacia el interior, ¿no? Si no existieran los materiales compuestos. Entonces, todo este desarrollo tecnológico no solamente se lo debemos a la electrónica. Al revés, la electrónica le debe el desarrollo que va corriendo, como quien dice, a la ingeniería de materiales, ¿sí? Por eso es que se trabaja en conjunto, todo se apoya entre sí. Bueno, vamos a ver ya, ¿no? En cuestión de definición, ¿qué significa todo esto? La importancia de ellos no es tanto nada más en su tamaño, sino en la escala macroscópica y la escala atómica, o sea, ya de lo que tengo yo al exterior de material y cómo proviene la parte, la más pequeña, ¿no? Del material, que bien da lugar a propiedades nuevas como mejora otras ya existentes. O sea, yo puedo hablar de materiales metálicos de tamaño nano. Por eso no los clasifico dentro de los materiales metálicos, porque cambiamos la estructura. Sigo hablando de materiales sólidos, ojo, pero recuerden que los materiales metálicos sólidos en general, o sea, aquellos que les llamo materiales metálicos, voy a tener la estructura cristalina definida básicamente por las estructuras de Bravais, y que de ahí se desprenden todas las demás, ¿verdad? Y que sabemos que existen más de 100 de formas de cómo se pueden terminar de uniendo en una celda unitaria con otra, ¿verdad? Bueno, aquí es diferente. Sí puedo tener materiales metálicos o puedo tener materiales poliméricos, pero como son tan pequeñitos, su estructura, la forma en que se acomodan,
un átomo con otro átomo, una molécula con otra molécula es completamente distinto a este nivel nano. Por eso es que la clasificación entra aparte y se les van a conocer no como materiales metálicos, no como materiales poliméricos, no como materiales cerámicos, son nanomateriales, ¿ok? Estos materiales tienen además potencialidad de ser disruptivos, pudiendo dar lugar a tecnologías que sustituyen otras ya existentes. O sea, yo pudiera hablar de una mezcla de materiales que inicialmente tengo como que la misma base de átomos en el polímero que en un nanomaterial, pero como fue trabajado de que se conformara de diferente forma, mejoro las propiedades a través de generar nanomateriales. ¿Cómo se hace esto? Hay reacciones específicas para provocar que se junten los átomos de esa forma. ¿Tienen usos? Oh, sí, por supuesto, si no, no hubiera continuado el desarrollo de nanomateriales, ¿sí? Vamos a ver, el término significa que es la escala nanométrica, cuando esta longitud es además del orden o menor que la longitud física crítica, tal como la longitud de Fermi del electrón, la longitud de un monodominio magnético, etcétera, aparecen propiedades nuevas que permiten el desarrollo de materiales y dispositivos con funcionalidades y características completamente nuevas. Ya les he platicado que vamos a hablar de un máximo de 100 nanómetros y se incluyen también clústeres de partículas agregadas, o sea, el cómo se va uniendo pues uno con otro, que es lo que vemos en, por ejemplo, aquí en los puntos cuánticos, cómo se fueron uniendo, ¿sí? Lo mismo el nanotubo, si se fijan, se asemeja a lo que pensaríamos que es un polímero, pero en realidad son las estructuras se logran unir tan perfectas de tal forma que yo tengo el conteo correcto, digamos, que me forme uno y otro, una serie de ellos y este acomodo que tengo aquí, ¿sí? Y si se fijan, insisto, son sólidos, estoy hablando de partículas sólidas, pero no son con esa estructura cristalina, ni con ni sin forma, pues, no, son nanomateriales. Puedo generar partículas que tienen forma incluso como los virus, ¿sí? Porque están en ese rango de partículas pequeñas. Y la composición del material puede ser cualquiera. Las más importantes dentro del estudio de nanomateriales son silicatos, carburos, nitruros, óxidos, boruros, seleniuros, teluros, sulfuros, aluros, aleaciones metálicas, intermetálicas, metales, polímeros orgánicos y materiales compuestos. Todo eso que estudiaron en la parte de la química, ¿no? Se, tiene que ver en la generación de nanomateriales. Es química pura en este caso. Y entonces los sectores de actividad más relevantes en nanomateriales, o sea, la industria existe para estos materiales y por supuesto, incluyen materiales nanoestructurados, nanopartículas, que estos son los que vamos a ver ejemplos, ¿eh? Nanoestructurados, nanopartículas, nanopolvos, nanoporosos, nanofibras, fulerenos, nanotubos de carbono, nanohilos, dendrímetros, electrónica molecular, puntos cuánticos, láminas delgadas. Esos vamos a ver todos sus ejemplos. La actividad económica depende pues de la demanda que tanto se ocupan. Ejemplo donde hay un uso muy fuerte de estos es en la ingeniería de tejidos, o sea, tiene que ver con los órganos, con pieles, con huesos, en la liberación controlada y dirigida de fármacos, o sea, de medicinas. Si yo quiero que directamente se vaya al hígado, yo puedo simplemente al material formarlo de tal forma que a través de pasar por el sistema digestivo, por su forma, se vaya directamente al hígado, se brinque. Que eso
No estoy hablando de que es un robot y que no, es la forma del material, es la composición del material lo que logra hacer eso, ¿sí? Agentes de contraste para el diagnóstico de imagen. Se inyectan los agentes de contraste cuando se va a hacer tomografías, algún estudio sobre cómo está el sistema circulatorio o cómo está el cerebro, otras cosas. Entonces, se pone una solución de contraste que lleva nanomateriales. Lo que hace esto es que la máquina que genera la imagen, lo que puede dar seguimiento, le da seguimiento a ese material. Por eso se le llama de contraste. Entonces, el reflejo que da la imagen, pues, que se genera, como un estilo de radiografía, el reflejo que da la imagen es l donde estaba el material. ¿Y para qué sirve eso entonces? Bueno, ahí se logra ver, por ejemplo, si fuera en una vena, eh, si no da el seguimiento completo, es que a lo mejor tiene algo tapado, por ejemplo. Para eso se utilizan, ¿no?, los materiales de contraste. En la tecnología de la información, ayuda o ha apoyado el desarrollo de la electrónica de espines, sintrónica, el avance de la electrónica molecular y el uso de nanotubos de carbono en pantallas. De hecho, pues, las pantallas, las televisiones de última generación, todas son todas tienen, eh, este nanomaterial, porque te da una mayor duración, es un mejor material, pues, para mantenerlo y además, pues, termina siendo más delgado y más ligero. Entonces, ustedes van a ver infinidad de diferencia con una televisión que fue construida hace 15 años, a una de hace 10 años, a una de hace 3 años atrás, a las que están desarrollando, pues, el año pasado y este año. Y esto es gracias a los nanomateriales. Los desarrollos fotocatalíticos, fundamentalmente basados en el óxido de titanio, van a ver varios ejemplos con el óxido de titanio. Aquí cuando veamos esto de los materiales, lo que tenía aquí esa clasificación acá arriba. La incorporación de nanomateriales a las fibras textiles, por ejemplo, para una nueva generación de fibras funcionales que respondan a estímulos exteriores con nuevas propiedades. O sea, el que no se moje, el que no se ensucie, algún tipo de tela para ropa. Sí, sí existen, ¿eh? Y se han desarrollado ya. Muy bien, entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. Voy a ir más o menos leyendo una parte y lo otro igual a ustedes les quedan. Ahí tienen las diapositivas en plataforma. Por cierto, hay unos videos recomendados ahí en plataforma. Ojalá que se tomaran el tiempo de verlos. Es eso de estos materiales en la actualidad, el desarrollo, lo que significan estos materiales compuestos, los nanomateriales para la vida diaria, ¿sí? Ojalá que vayan a verlo, tómense el tiempo. Los materiales nanoestructurados son cerámicas nanoestructuradas como los bioimplantes, o sea, que se puede implantar a un ser vivo para imanes permanentes de alta temperatura en motores de aviones, también para materiales ferromagnéticos como aplicaciones para imanes blandos, para almacenar información en cuestión de las telecomunicaciones, válvulas de spin magnetorresistivas, refrigeración, magnesio y titanio nanocristalino como catalizadores, fíjense, para la automoción basada en hidrógeno, o sea, todo el estudio que hay en generar combustible a base de hidrógeno para automóviles, tienen nanomateriales con magnesio y titanio y también con zeolitas nanoporosas para el almacenamiento también del hidrógeno. Sensores y actuadores, o sea, lo que tiene que ver con la automatización, el que abra una válvula, cierre, todo eso, con control, esto es control electrónico automatizado a distancia, digamos, ¿no? Eso son los sistemas MEMS y NEMS. Tengo nanopartículas y nanopolvos, aunque ya habíamos
En los materiales compuestos hablábamos de partículas, por ejemplo, material particulado, donde vimos el ejemplo del hormigón. Aquí es algo como que similar, pero en tamaño pequeñito, pequeñito, o sea, en sistema nano. Y claro, adjuntando uno tras otro, ya vemos en tamaño macro, pero hacia el interior se formó, pues eso es una repetición, así como se ve la repetición cristalina, o sea, de los cristales, cómo se van uniendo, así se ve aquí en los nanomateriales, pero no son cristales, insisto que la forma puede ser eso, lo que ya mencionábamos ahorita, puede ser una estructura, puede ser un nanopolvo como el que están viendo, ahí están unas imágenes, puede ser los nanotubos, puede ser los fulerenos, ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Y a qué le llaman pues los fulerenos. Bueno, ¿qué usos hay aquí con respecto a las nanopartículas y nanopolvos? Fíjense, en el sector energético, células solares basadas en dióxido de titanio, que son con nanomateriales, que tendríamos ahí nanopartículas. En el almacenamiento de hidrógeno con hidruros metálicos para mejorar los electrodos de pilas. Si hablamos del sector biomédico, para liberación de fármacos por inhalación, particularmente insulina. Fíjense que a dónde llega pues la ingeniería de materiales. Te quitas la inyección de la insulina, ¿no? El estarte poniendo una inyección, no va en la mano, ¿no? Va en la pierna, en el estómago, pero termina muy maltratada pues la gente. Entonces, el desarrollo para acá va a que se pueda simplemente inhalar la insulina y el material, pues dirigido así como nanopartículas, que se vaya derechito a el sistema renal, ¿no? Que es el que lo necesita. Crecimientos óseos, o sea, para que crezcan los huesos, tratamientos anticáncer, recubrimientos para implantes, agentes de contraste para el diagnóstico de imagen, que ya lo hablábamos ahorita. En ingeniería, pues todos estos son parte de la ingeniería, ¿no? Pero si lo viéramos en general como herramientas de corte para liberación controlada de herbicidas y pesticidas, sensores químicos, tamices moleculares, polímeros, compuestos reforzados, aditivos para lubricantes, pigmentos, vidrios autolimpiables basados en dióxido de titanio, tintas magnéticas y conductoras, etcétera. Tenemos más ejemplos de nanopartículas y nanopolvos. Artículos de consumo como materiales para el deporte, recubrimientos de vidrio, textiles, repelentes al agua y suciedad. Padre, ¿no? O sea, telas que no se ensucien. Híjole, qué bonito. Gracias a los nanomateriales. En el medio ambiente, para tratamientos de aguas, para limpiar aguas, ya sea aguas dulces o aguas residuales, basados en fibras de alúmina y en procesos fotocatalíticos de dióxido de titanio, recubrimientos autolimpiantes, recubrimientos antirreflejantes, para mejorar propiedades de cerámicas y azulejos sin dañar el medio ambiente. En la electrónica, partículas magnéticas para memorias de alta densidad, para apantallamientos igual, para las screens, o sea, pantallas, circuitos electrónicos mediante cobres y aluminios, ferrofluidos, pantallas con dispositivos de emisión basados en óxidos conductores. ¿Qué tal? Todo esto, ¿no? Nanopartículas, nanopolvos, y tienen un sinfín de usos. Ahora, las nanocápsulas. Aquí, lo que más se utiliza de ellas es para la liberación de fármacos, o sea, de medicamentos, pero también en la industria de alimentos, en los cosméticos, en el tratamiento de aguas residuales, componentes de adhesivos, o sea, materiales que se pegan, aditivos aromáticos en tejidos y fluidos magnéticos. ¿Qué tal? Todo eso en las cápsulas, ¿sí? ¿Qué más tenemos en nanomateriales? Materiales nanoporosos, donde puedo tener membranas con control de poro a nivel atómico. Si estoy hablando de una membrana, es como hablar como de una tela. Por ejemplo, yo creo que todos ustedes han visto un huevo, ¿no? Un huevo de gallina. Y si pudieran quitarle la cáscara con mucho cuidado, sin que cocerlo, o bueno, si lo cocen también van a ver esa telita.
hay una tela que es muy finita. Ese tipo de membranas los podemos imitar con nanomateriales y generar pues un poro que está muy controlado para que puede ser que yo quiera mantener un material o puede ser que yo quiera hacer una filtración muy a ese nivel tan pequeño y puedo eliminar materiales no deseados o puedo eliminar hasta virus y bacterias de cierto tamaño, porque no me eliminan todo este tipo de materiales. Entonces, por eso es que luego, en el caso de la limpieza de aguas, por eso es que si todavía quedaron virus, bacterias, luego se da un tratamiento, ya sea con cloro, ya sea con radiación ultravioleta u otras cosas. Se utilizan para catalizadores como reductores de emisión de contaminantes. Eso van a entender un poquito más esto que les estoy diciendo de limpieza de aguas y esto de catalizadores con contaminantes. Hay una clase que llevan ustedes en quinto semestre que se llama Ingeniería Ambiental. Por allá lo vamos a estudiar. Elementos de autodiagnóstico, autorreparación de materiales, aislantes, aplicaciones medioambientales para reducir emisiones, purificación de aguas, eliminación de contaminantes, atrapado y eliminación de metales pesados, producción de nanopartículas estructuradas, células solares orgánicas, supercondensadores para almacenamiento de energía, almacenamiento de gases hidrógeno, metano, acetileno, ingeniería de tejidos para aplicaciones médicas, liberación controlada de fármacos, bioimplantes, etcétera. ¿Sí? Todo eso podemos ver en los materiales nanoporosos. Nanofibras, o sea, como hilos, pero a un tamaño tan pequeñito, ¿sí? Que los podemos utilizar para hacer filtros, o sea, una tela como filtro, tejidos, cosméticos incluso, esterilización, separaciones biológicas en la ingeniería de tejidos, biosensores, órganos artificiales, o sea, todo lo que va con bioingeniería tiene estos materiales, implantes, liberación controlada de medicamentos, etcétera. ¿Sí? Súper interesantes. Además de las nanofibras, también tengo otros más, ahorita vamos a ver. Los fulerenos, y miren qué fotografía les agregamos aquí, esta de esquina inferior derecha. Si ven, para que podamos entender cómo se lleva la estructura, estas son las estructuras que yo puedo tener en los fulerenos, pero se pudieran asemejar a un balón de fútbol, por ejemplo. Si lo logran ver, ¿no? Aquí está el fulereno, ¿sí? Y estos se van uniendo entre sí, miren cómo se van uniendo cada una de esas pelotas y se utilizan en lubricantes para reforzado de polímeros y fibras textiles como catalizadores, electrodos para células solares, dispositivos fotónicos, baterías de litio de larga duración, ¿sí? Súper interesante los fulerenos, ¿a poco no? Esa forma como se van uniendo y luego se unen unas con otras, todas esas pelotitas y nos forman el sólido, ¿sí? Nanotubos de carbono, son polímeros conductores, polímeros y cerámicas altamente tenaces, ¿sí? Apantallamientos electromagnéticos, o sea, aquí pueden ver ustedes, claro, a una escala macro, pero cómo se fue formando una celda, como una pantalla, electrodos para baterías, componentes para membranas y células solares. Esto también es para lo mismo, componentes de células solares, nanoosciladores en los gigahertz, puntas nanoscópicas, músculos artificiales. Todo eso nos puede formar esto, ¿no? Los nanotubos de carbono. Aquí lo ven. Y sí, claro, pudiera tener un agregado también, ¿no? Aquí ven el agregado que se nos cerró como formándonos un fulereno, ¿verdad? Agregado. Y pues puede ser de beneficio o no. Claro que esto veremos, pues, para qué se va a utilizar. ¿Qué más tenemos? Los nanohilos, ¿sí? Así como veíamos nanofibras, puedo hablar de nanohilos. Por ejemplo, aquí vean ustedes, son metálicos nada más. Tengo aquí un ejemplo de oro y níquel en el rango de los nanómetros, ¿sí?
manipulación de elementos biológicos en campos magnéticos, los LEDs, el almacenamiento de datos de alta densidad, etcétera. Para la electrónica son bien importantes estos, ¿no? Los nanohilos. Los dendrímeros se juntan, digamos, hacen como que el cierre, así como los fulerenos, pero estos pues son un poquito más abiertos, son como que cadenas largas que luego se empiezan a juntar entre sí. Aquí pueden ver varios ejemplos de ellos, ¿sí? Em, Son células artificiales, se comportan como si fueran células para liberación controlada dirigida de fármacos, de agentes de contraste, entones para impresoras por láser. Entonces, ustedes, ¿en serio ya usamos ahí las nanopartículas? Claro que sí. Y son dendrímeros, ¿no? Sensores para diagnóstico, detectores, electrónica molecular, agentes descontaminadores y de filtración, particularmente de iones, adhesivos, lubricantes y baterías a nanoescala. Aquí tenemos entonces una comparación con situaciones naturales, o sea, en la naturaleza, y las nanopartículas, cómo son de los mismos tamaños y asemejan el funcionamiento, pues. Miren, puedo tener nanopartículas de oro, sílica mesoporosa, óxidos metálicos, ¿sí? Y esto pues me lleva a esa formación. Los dendrímeros tienen estas formas, lo que vemos aquí en la última este, imagen, ¿sí? O en esta imagen central aquí, de cómo se van uniendo entre sí las cadenas, digamos. Interesante, ¿cierto? La electrónica molecular, o sea, ay, brinqué. O sea, de acuerdo a los arreglos de moléculas, ha tenido un desarrollo muy interesante de acuerdo a la innovación en materiales, en este caso en los nanomateriales, permite que se mantengan los costos o disminuyan. ¿Qué ejemplos tenemos en transistores, en conmutadores, rectificadores moleculares, donde puedo tener hasta el orden pues, de kilobits por centímetro cuadrado, ¿sí? En una cuestión de picosegundos, o sea, en un movimiento con un tiempo o una temporalidad tan corta, con un consumo de energía muy pequeño, milielectrovolts, ¿sí? Por cada ciclo, desarrollo de hilos moleculares, con mutación electromecánica, etc. Cerrar, continúo. Ya casi terminamos. Los quantum dots, o lo bien llamarlos como puntos cuánticos, estos también llamados como QDES, resulta que por la parte fotosensora, o sea, ya ven que todos los materiales tienen una emisión de luz y esa emisión pues es diferente en cada uno de ellos. El acomodo del nanomaterial a nivel pues cuántico permite que se hagan células solares, por ejemplo, con una mejor optimización, utilizando pues nanomateriales. Hay una mejor captura de luz en los transistores monoelectrónicos para la computación, para puertas lógicas, elementos de memoria y grabación, elementos para etiquetado biológico, diagnóstico médico, para desarrollo de LEDs, elementos para células solares, etcétera. ¿Sí? Como ven, súper interesante todo el uso de los nanomateriales y las láminas delgadas, por ejemplo, para desarrollo de silicio amorfo que está en el mercado, nos lleva el silicio que normalmente sería policristalino, pero yo puedo tener silicio amorfo sin que forme cristales y lo que puedo hacer es generar con él, que lo tenía sin que fuera cristalino, formo nanomateriales generando láminas. Aquí en realidad la figura que yo les estoy mostrando son materiales compuestos, ¿eh? Pero a lo que iba para mostrarles esto es que dentro de esos materiales compuestos yo puedo formar láminas de un solo material
que son las que voy a aplicar luego dentro del material compuesto, ¿sí? Para mejorar, pues, sus propiedades todavía aún más hacia el nivel nano. Para pieles artificiales, telas y ropas inteligentes, ya habíamos visto aquí en los actuadores electrónicos, o sea, en la automatización, para sensores, estructuras pasivas, etcétera. ¿Sí? Tengo más ejemplos ahí, ustedes ya se tomarán el tiempo de leerlos. Y ahí están también igual las referencias, como siempre. En este caso se las pusimos hasta el final para que pudieran ustedes tenerlas ahí. Y ya se tomarán, insisto, el tiempo ustedes de trabajarlo para que aprendan un poco más de ello. Recuerden ustedes que tienen una tarea que tienen que resolver. En realidad esa tarea es en comunidades también para que puedan estudiarlo. Yo les recomiendo siempre que les dejo una tarea en comunidad. No se trata de reparto, tú haces este pedazo, tú haces el otro, tú haces el otro, porque en realidad parece un rompecabezas sin embonar. Cuando se trabaja en comunidad, está bien que se reparta el trabajo, pero se debe juntar en conjunto y todos deberían de tener ese último documento porque debería de armarse en conjunto, ¿sí? Y todos conocer, porque si solamente lo trabaja uno, qué bueno por ese uno que fue el que aprendió y los demás se perdieron. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Seguramente habrá preguntas en el proceso. Ahí también se las encargo, se comunican conmigo, adelante. Y si no hay más, si no hay alguna otra pregunta, ya consideré, Juan Carlos ahí me escribió, ya lo anotamos y listo. Muy bien, chicos, un gusto de verlos. Cuídense mucho. Insisto, me contactan y ahí les daremos respuesta. Bye Gracias, bye. bye. Bye Gracias. bye. Adiós. Chao. Nos vemos.